Vamos a hacer un amarre principal en la punta. En este momento lo que voy es a envolver el corte en papel de plata o papel de aluminio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Yo soy Heikel Márquez y esto es Loco por las Carnes. Vamos a hacer hoy un lomo relleno, tipo brazo gitano. ¿Quieres ver cómo se hace? Sigue conmigo hasta el final de este video y te voy a ir dando todos los tips y te voy a dejar bien con la boca abierta cómo va a quedar esta preparación. Empecemos. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Para esta receta lo que vamos a utilizar es un lomo fino, que lo vamos a abrir, vamos a hacer como especie de una tabla y vamos a utilizar jamón, queso, esto es queso holandés o queso cheddar, como quiera pueden utilizar cualquiera de los dos tipos de queso, y esto es queso mozzarella. Lo primero que vamos a hacer es abrir todo esto completamente, vamos a hacerlo paso por paso para que vayan viendo cómo se hace. Vamos a abrir esto, lo vamos a rellenar con jamón, queso holandés y queso mozzarella. Lo vamos a enrollar, lo vamos a dar un puntico de sal con sal rosada del Himalaya y le vamos a proporcionar un poquito de grasa, de aceite con aceite de oliva extra virgen en este caso. Lo vamos a amarrar con una piola o con un hilo de algodón. Esto es hilo para cocina. Ustedes lo pueden amarrar con un hilo de cocina o con cualquier otro hilo que no sea plástico. Tiene que ser siempre con un hilo de cocina o con un hilo de algodón. No tengan miedo que eso no se va a quemar. Bueno, lo primero que vamos a hacer para que se nos pegue la sal es adicionarle un chorro de aceite de oliva, en este caso ya les dije antes, y vamos a adicionarle sal rosada del Himalaya. Vamos a utilizar un poquito nada más, no vamos a utilizar mucho, porque esta es la parte de adentro. Primeramente lo estamos haciendo por la parte de adentro. Lo próximo que vamos a hacer es poner una camada de jamón. Esto es jamón ya fileteado, lo venden así, fileteado, para hacer sándwich. Pueden utilizar cualquier tipo de jamón. Puede ser jamón patanera, puede ser jamón viking, puede ser, no sé, cualquier tipo de jamón o cualquier tipo de ahumado. Ya terminamos con la primera camada de jamón y vamos a utilizar ahora el queso holandés. Lo voy a ir haciendo en escalones y lo voy a ir corriendo un poquito hacia adelante para que me sea más fácil a la hora de enrollarlo, que sea más fácil para mí y no se me haga un bulto en el principio y entonces me quede disparejo la cama. Voy a utilizar ahora el queso mozzarella. Vamos a utilizar 2 piezas primeramente y vamos a empezar a enrollar. ¿Ven? No es tan difícil. Pero ven, si yo hubiera hecho todo un bulto aquí, se hubiera hecho un escalón muy difícil de enrollar desde acá. Es un poquito trabajoso, pero vale la pena. Ya pasé la primera parte, ahora voy a ponerle las otras 2 roscas de jamón, de queso mozzarella y voy a seguir enroscando. Perfecto. Ya estamos con todo bien enroscado y ahora lo que vamos a hacer es con el hilo empezar a amarrar.
Vamos a hacer un amarre principal en la punta. Vamos a hacer un amarre principal en la punta y luego vamos a ir corriendo y vamos a hacer un amarre chino. Un amarre, el mismo amarre que se le hacen a los chorizos. Pone aquí, se pasa por abajo, lo paso por dentro y ya está amarrado la próxima rosca. Esto se tiene que amarrar duro. Esto no puede ser un amarre suavecito porque si no se les puede zafar. Vamos para la última rosca, que es la que va a darnos el sellado completo. Esto es sin miedo, esto no va a trozar la carne. Este último lo hacen doble. Cortan más o menos una cuarta de largo de hilo. ¿Ven? Una cuarta de largo de hilo. Y entonces aquí van a hacer esto. Vienen hacia atrás, un dedo más o menos hacia atrás, pasan el hilo por debajo y lo pasan por delante, por la cita que dejaron aquí. Y ahí está hecho el nudo. Ahora recortan y ya está listo nuestro corte para el próximo paso. Lo próximo que vamos a hacer es untarle otro poco de aceite de oliva, porque ya vamos a aplicarle lo que es la sal por la parte de afuera. Ahora sí vamos a utilizar un poquito más de sal, sin miedo, porque la sal siempre se queda en la parrilla. Recuerden, los excesos de sal siempre se quedan en la parrilla. Esto traten de hacerlo en una fuente para que no vayan a formar reguero de sal en todos lados. Acuérdense siempre de darle su golpecito para que la sal se compenetre, se le pegue, se la adhiera bien a la carne. Ahora lo último que vamos a utilizar es la pimienta recién molida. Esto es una mezcla de pimienta verde, blanca, roja y negra. En casi todos los videos míos lo que utilizo es esta mezcla de pimienta, porque da como un equilibrio y no es solamente la pimienta negra. Es una pimienta mezclada y como que se busca cierto balance en el picor y le aporta un sabor genial a la carne. Bueno, ya terminamos de sazonar nuestra carne y ahora vamos a proceder a sellar toda la superficie para en el próximo paso envolverla en el papel de aluminio o papel de plata o papel de cocina, como ustedes lo quieran llamar, o pueden utilizar también el papel de carnicero. Teniendo la temperatura más o menos en unos 250 grados, vamos a sellar nuestro corte por todas las caras. Vamos a empezar por la cara de abajo a abajo, ¿ven? Aunque el queso se derrita, no importa. Y así vamos a ir sellando todo completo hasta que se termine. ¿Qué es lo que hice aquí? Lo viré para empezar a sellarlo por la parte opuesta. En este momento lo que voy es a envolver el corte en papel de plata o papel de aluminio para proseguir con la cocción.
Listo. Como es de costumbre, vamos a poner el corte en la parte donde no hay candela directamente. En esta zona del lado de acá, en esta zona de acá, es donde puse la candela y donde sellé. Ahí está la muestra. Eso después se limpia. Y en esta parte, que es la que está limpia nuevamente, es donde no hay candela, pero interfiere, o sea, incide sobre el corte el calor. Incide sobre el corte el calor. Aunque no haya candela, es una cocción a fuego indirecto. Recuerden que la carne debe de tener una temperatura de 170, 165, lo mínimo, la carne de res, para que esté a punto medio, que quede un cocido bien cocinado, que quede bien cocinado. Tiene que tener más o menos 165, 170 grados Celsius para que esté bien cocinado, para que sea de forma segura poder ingerirla, poder consumirla. Luego de unos 20 minutos de reposo, ya está listo nuestro corte. Vamos a descubrirlo completamente. Esto quedó, que tiene un olor riquísimo, riquísimo. Bueno, así como pueden ver, ya quedó listo el brazo gitano de lomo fino. Ahora, esta salsita que ven aquí, no la vamos a retirar, la vamos a utilizar también, pero vamos a pasar el corte ya terminado, lo vamos a pasar a un plato o una bandeja para poder cortarlo bien y que ustedes vean cómo quedó finalmente. Ahora lo primero que vamos a hacer es cortar los hilos por la parte opuesta, por la parte que no la amarramos, y vamos a retirar para poder empezar a cortar en porciones. Ven que no se quema el hilo queda intacto, porque la humedad de la carne protege el hilo. Vamos a hacer el cortecito principal para que vean cómo quedó por dentro. Miren cómo quedó por dentro. Eso quedó completamente cocido a la temperatura de 170 más o menos, 165, 170 grados Celsius. Grados Fahrenheit. A la temperatura de 170 grados Fahrenheit queda bien cocinado. Bueno, voy a derramar un poquito, pero bueno, no importa. Todo sea por el video que quede bueno. Así queda, mire cómo queda eso por dentro. Eso es una maravilla. Sinceramente queda delicioso. Bueno, así queda. Vamos a probar, a dar la probadita final, a ver cómo queda de sabor. Vean. Queda delicioso, de verdad. Esta receta se las recomiendo. Esto es una receta magnífica. Esto no tiene otro nombre, no tiene otra descripción. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo en este video. Les recomiendo esta receta. Esto es una receta magnífica. Un abrazo muy grande. Si te gustó el video, dale like, compártelo con todos tus amigos. Déjame un comentario. Suscríbete aquí en este botoncito que te voy a dejar por acá abajo, que es rojito cuando no estás suscrito, pero se pone en negrito cuando ya te suscribiste. Un abrazo muy grande y nos vemos en otra receta de Loco por la Carne. Chao.
Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Yo soy Jaiker Márquez y te doy la bienvenida nuevamente a mi canal. Esto es Loco por las Perdiste. ¿Y tú también porque hiciste algo de...